Ahora, nuestro deseo, ¿cierto? Anhelo, es que cuando vuelva el buen tiempo, poder hacer nuestra reunión nuevamente afuera, con el propósito de volver a dividir nuestras clases, ¿cierto? Anteriormente teníamos 2 clases de niños y tenemos ahí algunos que se quedan hoy con nosotros en la reunión, como Rocío, como Hans, como Martina, ¿cierto? Y que quieren su clase, pero ya estando afuera podemos hacer otra clase acá adentro y luego tener una clase más pequeñitos. Para aquellos que no estaban acá, ¿se recuerdan que la iglesia llegaba hasta ahí nomás? Y bueno, en realidad en su inicio la iglesia llegaba hasta ahí nomás y todo esto era huerto, el huerto de nuestro hermano Lorenzo. Y antes de eso, la primera vez que vinimos o veníamos para acá, esto era el garage, ¿cierto? Acá se ponía la mesa de ping-pong. Claro, y no había nada de esto. Y el Señor permitió que se construyera eso. Luego el hermano nos permitió, ¿cierto?, avanzar 3 metros más y 10 metros más hacia allá para tener 2 salas, cocina, baño. Y en vista al crecimiento numérico de nuestra iglesia y los espacios necesarios por el tema de los aforos, tuvimos que echar abajo esta pared también para poder, ¿cierto?, hacer más espacio. Si no, estaríamos súper complicados. Así que estamos pensando hacerle un segundo piso también. Pero el Señor va abriéndonos puertas para poder crecer. Y eso es tan importante. Y aunque tengamos que hacer el día de mañana 2 cultos, ¿cierto?, para poder albergar a todas las personas que el Señor quiera traer, eso va a ser un motivo de gozo y de alegría. Estamos estudiando un libro de la palabra de Dios. ¿Qué libro es? Primera carta, ¿de quién? A los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, posiblemente, ¿dónde estaba? ¿Dónde? ¿Alguien dice en la cárcel? No. Ese no era el contexto, ¿se acuerdan? Capítulo 17 de Hechos nos relata cómo Pablo llega a la ciudad de Tesalónica después de haber tenido una persecución muy severa en Filipos, en Iconio, ¿cierto? Y llega entonces a Tesalónica, donde puede compartir apenas por 3 fines de semana en la sinagoga. Y luego de eso, judíos, ¿cierto?, exacerbaron a una multitud y quisieron tomar al apóstol, pero los hermanos, viendo esto, lo enviaron de urgencia hacia otro lugar llamado Berea. Y de Berea, Pablo, ¿cierto?, luego se va a Atenas. Pero estando en Atenas, Pablo dice, yo no pude soportar en mi corazón el saber que ustedes estaban padeciendo de persecución siendo una iglesia donde yo pude pasar tan poco tiempo. Hacíamos los cálculos que lo más probable es que Pablo, como mucho, estuvo 6 meses con los hermanos en Tesalónica. Pero esta iglesia y estos hermanos eran tan especiales que durante esos 6 meses absorbieron la doctrina del evangelio de tal manera que habían llegado a ser un ejemplo a todos los que estaban a su alrededor, en cuanto a amor, en cuanto a trabajo, en cuanto a fe. Y veíamos cómo una iglesia que tiene poquito tiempo puede demostrar, ¿cierto?, que tiene una obra real de Cristo en la medida que se compromete con el mensaje que se le ha predicado. El mensaje del evangelio es un mensaje transformador. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen, ¿cierto? Al judío primeramente, pero también al griego. El mensaje del evangelio es salvación. Y Pablo dice, no me avergüenzo. Qué tremendo, ¿no? Porque, ¿sabes? El evangelio es un mensaje que confronta a las personas. Y a veces, como le pasó a Timoteo, ¿se acuerdan que estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te acobardes de predicar, no seas tímido, le dice. Sé valiente, predica a Cristo. Acuérdate, le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que murió y resucitó. Mírame a mí, que yo estoy, dice, en cadenas, como malhechor, sufriendo por causa del evangelio, pero aquí estamos predicando el evangelio. Porque es feo, ¿no? Ir a una plaza y decirle a alguien, ¿sabes? Quiero decirte algo, eres un pecador y te vas a ir al infierno, ¿sí? ¿Quién quiere escuchar eso? La gente quiere escuchar que Dios la ama. Y amén, que Dios la ama, ¿cierto?
Y digo, porque acá dice el folleto, Dios te ama. Qué lindo, ¿no? Pero eso es una parte de la historia. ¿Dónde está el amor de Dios? En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces debemos llevar a la persona a la convicción, al entendimiento pleno de que no tiene nada bueno que ofrecerle a Dios. Hermanos, nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios. El hombre, la mujer está perdido. Está perdido. Y debe entender eso. Y a veces es duro, ¿no? Dice, pero yo soy una buena persona. Y siempre digo, bueno, sin duda, eres una buena persona. Y te vas a ir al infierno. Porque las buenas personas también se van al infierno, hermanos. Porque la salvación no es por obras. La salvación es por la fe, la confianza plena. ¿En qué? En que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente y es lo único necesario para alcanzar la salvación. Y aquellos que se abrazan de esa verdad, aquellos que abrazan la cruz de Cristo, aquellos que dicen yo no tengo nada, Cristo lo tiene todo, son los que han alcanzado salvación y vida eterna. Y es por eso que yo creo que la mayoría está aquí, ¿no? Ahora, si usted está acá diciendo, no, yo estoy acá porque yo sí soy una buena persona, entonces usted erró el camino, ¿sí? La iglesia católica está en la esquina, allá, frente a la calle principal. Queridos hermanos, el evangelio de Jesucristo es un evangelio donde el hombre se ve confrontado con su pecado y se ve confrontado con la realidad de que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Pero por gracia recibe lo que Dios quiere dar. Y lo que Dios quiere dar es salvación y vida eterna. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del ladrón, de Satanás. Pero luego dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. ¿Quién de los que están acá, habiendo conocido a Cristo, puede decir hoy, sabes que yo me siento más vivo que antes? ¿Fue a levantar su mano? Hoy poquitos. Yo me siento más vivo que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y cuando tenemos a Cristo vivimos una vida de abundancia. Y no me refiero al área económica, sino que me refiero a ese sentimiento de gozo, de alegría permanente, constante en nosotros. Que aun cuando pasamos por dificultades, decimos, pero ¿sabe? Ahora es diferente, ¿no? Porque ahora tengo a Cristo. Y los tesalonicenses estaban pasando por tremendas dificultades. A ellos lo estaban persiguiendo, a ellos los estaban encarcelando. Algunos estaban siendo asesinados. Y Pablo, como pastor de esta iglesia naciente, les va a escribir para animarles, para fortalecerles. Pero ¿sabe? Había una temática preponderante en esta iglesia que estaba, ¿cierto?, tomando toda su atención de manera positiva y también de manera negativa, porque tenían algunas dudas y algunos temores con respecto a los eventos futuros. Esta carta, la carta de los tesalonicenses, se puede caracterizar por hablar de manera muy fuerte respecto a la venida de Cristo, ¿no? Si usted lee los 5 capítulos, cada capítulo de esta carta de primera de los tesalonicenses termina con una referencia a la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos, por ejemplo, al capítulo 1. En el capítulo 1 de primera Tesalonicenses, si leemos a partir del verso 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primer capítulo, Pablo cierra el capítulo diciendo, ustedes están esperando ¿a quién? A Jesús, el que viene, porque ascendió primero, ¿cierto? Viene a buscarnos para librarnos de, ¿qué dice? De la ira venidera. Tome nota de eso, porque después vamos a discutir un poco en relación a eso. Él viene en el aire del cielo para librarnos de la ira venidera. Capítulo 2. Verso 19 dice, terminando el capítulo, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
Pablo nuevamente, cerrando el capítulo, recordando ¿qué cosa? Su venida. Cristo viene, Cristo viene. Capítulo 3, verso 11 en adelante, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Mira cómo va armando, ¿cierto, Pablo, este esquema? El Señor viene en el aire para librarnos de la ira venidera. El Señor trae recompensa. Dice, ustedes son mi corona en esa venida. El Señor Jesucristo en esa venida, dice, viene ¿con quiénes? Con sus santos. El capítulo 4, a partir del verso 13 en adelante, nos va a hablar todo respecto a eso. Y es el pasaje que vamos a estar estudiando, ¿cierto?, en esta mañana. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego nos va a hacer una descripción de cómo será ese momento en que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Por último, en el capítulo 5, ya terminando, antes de los saludos finales, Él va a decir: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo cada capítulo termina con una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque esa es la esperanza, mis hermanos, del creyente. Nosotros no estamos esperando la reencarnación, nosotros no estamos esperando, ¿cierto?, la tribulación de la que nos habla el libro de Apocalipsis. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento que va a describir Pablo acá, donde va a sonar esa trompeta y nosotros vamos a ser llevados delante de su presencia con cuerpos glorificados. Pero había un punto de tensión. Los hermanos estaban teniendo algunas dudas. Y algunos posiblemente se estaban entristeciendo porque Pablo les había dicho que el tiempo de la venida del Señor, donde íbamos a ser llevados a su presencia, estaba pronto, pero había algunos que estaban muriendo. Entonces, algunos decían, pero si ellos están muriendo, se van a perder el arrebatamiento, se van a perder la venida del Señor. Y aún más, dentro de la iglesia, se había introducido una idea que hoy también está tomando mucha fuerza dentro del mundo cristiano, que es la idea de que no estamos esperando el arrebatamiento porque no hay tal cosa como un arrebatamiento pre-tribulacional o antes de la gran tribulación, sino que nosotros vamos a pasar por ese tiempo de tribulación donde el anticristo se va a manifestar y donde este mundo va a ser destruido prácticamente en su totalidad y que lo que estamos esperando es solo la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Pero hermano, eso es un error teológico, ¿sí?, en relación a lo que es la escatología. La escatología es el estudio de los eventos futuros. Eso significa, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo vamos a ver. Pero si ustedes rápidamente, estamos en el capítulo 4, él habla acerca de la venida del Señor, donde vamos a ser arrebatados, y luego el capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Te das cuenta cómo él primero habla de arrebatamiento? Y luego habla del día del Señor. Y dice, y ustedes no ignoran. Respecto al arrebatamiento, no hay ninguna señal que nos diga cuándo va a ser. Respecto a la venida del Señor, dice, ustedes ya la saben claramente cómo va a ser, ¿sí? Y también va a decir como ladrón en la noche. Pero dice, cuando digan paz y seguridad. Ahora, esta hace una referencia a lo que va a ser y lo describe el Apocalipsis. Los primeros
periodos del reinado del anticristo. Se va a levantar un líder mundial, del cual vamos a estudiar mucho más en la segunda carta de Tesalonicenses, y va a traer un tiempo de solaz aquí en el mundo, 3 años y medio. Va a hacer un pacto con Israel, les va a permitir construir nuevamente el templo de Jerusalén. Ahora, para que eso ocurra, hermano, tiene que ocurrir algo muy grande. ¿Sabe por qué? Porque hoy en el lugar donde debe construirse el templo de Jerusalén hay una tremenda mezquita, una mezquita de Omar. Para que los musulmanes permitan que los judíos construyan un templo al lado de la mezquita de Omar, o que demuele la mezquita de Omar para que los judíos instalen su templo, tiene que pasar algo muy grande, muy grande. Y ese líder con poderes satánicos, con el poder del diablo mismo, va a lograrlo. Y el mundo va a decir, este es el líder que todos estábamos esperando. Ahora, queridos hermanos, vamos de camino a eso. ¿Sabe por qué? Porque hoy cada día toma más fuerza, por ejemplo, un sistema monetario que va más allá de las monedas de cada país. ¿Usted ha escuchado hablar del dinero virtual o Bitcoin? Y hay muchos países que hoy están adoptando el Bitcoin como su moneda. Y es una moneda que es internacional. Pero más, usted hoy compra y vende todo sin dinero físico, ¿sí? Y dice la Biblia que va a haber un minuto en esa gran tribulación donde usted no va a poder comprar ni vender, sino tiene ¿qué cosa? La marca de la bestia. Hay toda una explicación que podemos hacer cuando lleguemos allí. Pero yo digo, todo el mundo va avanzando hacia allá. Hoy, cada país tiene su gobierno, pero todos se rigen por un gobierno central que es la ONU. Y la ONU te dice qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Nuestras directrices educacionales las dicta, ¿cierto?, un departamento de la ONU. Ellos ya trazaron cuál es el rumbo de la educación de acá hasta el año 2030. El incorporar ideología de género, por ejemplo, no es algo que se le ocurrió al gobierno de Bachelet ni de Piñera. Eso está ya establecido para que el año 2030 sea algo que se enseñe en todos los colegios del mundo. El que todos los países del mundo tengan que tener leyes a favor del aborto, que todos los países del mundo tengan leyes que aprueben el matrimonio homosexual y la adopción por parte de parejas homosexuales, no es algo que se le ocurrió a los políticos de nuestro país. Es una directriz que ya viene desde la ONU hace mucho tiempo atrás. ¿Quiere decir eso que estamos a puertas de ese tiempo de gran tribulación? Sí, mis hermanos, sí. Pero yo tengo la convicción que nosotros, como hijos de Dios, no vamos a estar en ese tiempo de tribulación. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo ya les dijo a ellos, allí en el capítulo 1, ¿cierto? Cuando termina el capítulo 1, que nosotros no estamos, dice, lo leímos, y esperar de los cielos a su Hijo, ¿sí?, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará ¿de qué? Ahí lo dice, ¿no? Jesús nos librará de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Hermanos, ese es el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de Dios derramando sus copas de ira sobre el mundo. Cuando lo leamos va a ser allí muy interesante. Él derrama copas y copas y copas de ira sobre el mundo. 7 copas que destruyen de forma total. Pero Pablo dice, nosotros no somos hijos de ira. Y es más, Cristo nos librará, dice, nos librará de la ira venidera. De la ira venidera. Qué glorioso pensar en eso. Qué esperanza para nosotros. Por lo demás, hermanos, cuando usted lea Apocalipsis, va a encontrar que se menciona la Escritura en alrededor de 19 veces entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Pero a partir del capítulo 4, cuando Juan tiene una visión desde el capítulo 6 al 18, de lo que es y lo que va a pasar en el tiempo futuro, nunca más se menciona a la iglesia. Nunca más. Dice Juan que él, mira, acompáñame ahí, demos un salto a Apocalipsis capítulo 4. Este capítulo 3, ¿cierto? Capítulo 2, capítulo 3, donde él habla de las 7 iglesias, ¿sí? Usted lo de Asia Menor y hace una descripción de cada iglesia y lo que deben hacer. Y luego
enseguida, el capítulo 4 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, note eso, hablando conmigo, me dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan sube en el Espíritu, habiendo oído la trompeta, y no se menciona más la iglesia en el Apocalipsis. Eso es muy decidor, ¿no? Luego en Apocalipsis se habla acerca de Israel, de Israel, de Israel, de Israel. Pero no se habla más de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar allá arriba con Él, celebrando las bodas. Y claro, luego en la segunda venida de Cristo, nosotros vamos a venir con Él para reinar con Él 1000 años aquí en esta tierra. Hermano, yo sé que si tú escuchas esto por primera vez parece una película de ciencia ficción, ¿no? Pero esto es lo más real y más verdadero que puede existir. Porque Pablo sustenta su fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si creéis que Él murió y resucitó, entonces también crees que Jesucristo va a venir con sus santos y nos va a venir a buscar. Y sabes, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, innegable. Hay testigos oculares de la resurrección de Cristo. No uno, ni dos, 500 personas, dice Pablo. 500 personas que hoy pueden dar testimonio de que Jesucristo resucitó. Y luego dice Pablo, yo soy el mayor testimonio, porque yo era un perseguidor de la iglesia. Yo no era una persona que estaba de acuerdo. Yo era un talibán de mi época, ¿sí? Que perseguía a cristianos. Y aquí estoy, predicándoles a ustedes ahora de Cristo. ¿Qué prueba más evidente, tangible, real de que Cristo es verdadero? Y entonces hoy vamos a centrar nuestra mirada en la esperanza bendita que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo es esto de que vamos a ser arrebatados? ¿Por qué hablamos de arrebatamiento? ¿Sale esa palabra en la Biblia? Porque, hermanos, esto es lo que nos toca ahora, ¿sabes? Ya no hay nada más que se tenga que cumplir. Estamos listos. Jesucristo puede venir hoy en la tarde, puede venir mañana, puede venir dentro de un año. Y yo creo que de acá al año 2050 ya no vamos a estar. Por lo menos esos son mis planes. No, el Señor sabe, ¿no? Pero el mundo en el que vivimos está en un tiempo de crisis. En un tiempo de crisis. Y sabes, siempre en los momentos de crisis se levantan ciertos líderes. ¿Usted cree que Alemania hubiese aceptado a Hitler si primeramente no hubiese sido derrotada en la Primera Guerra Mundial? No. Hermano, Alemania, los alemanes no son personas ignorantes. Siempre fueron un país que se caracterizó por la intelectualidad, por la ciencia. Alemania siempre fue una lumbrera en eso. Entonces, ¿cómo un país que es una lumbrera de intelectualidad, de filosofía y de ciencia cae en las manos de un disparatado, ¿cierto? Hitler. Bueno, tienes que primero hacerlos pasar por una guerra, una crisis, donde quedan, ¿cierto?, en la ruina, donde se les quita gran parte de su territorio, donde están humillados por un tratado, ¿cierto?, que los dejó prácticamente inválidos como países, como país germano. Entonces se levanta un líder que dice, yo tengo la solución. Créanme a mí, mírenme a mí, yo sé el camino, hacia allá vamos. Y la gente empezó a unar detrás de él, y obviamente el poder satánico detrás de él, sin duda alguna. Querer matar al pueblo de Dios no viene de otro lado que de Satanás mismo. Y hoy nosotros estamos en un tiempo de crisis, y se va a levantar un líder que va a decir, yo tengo el camino, yo tengo la solución. El anticristo, sin duda alguna. Por eso es tan importante que sepamos qué viene por delante para nosotros. Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron. Y veíamos la semana pasada respecto a eso. Es un eufemismo. Pablo está hablando acerca de los que murieron, ¿cierto? Pero él lo dice de una manera mucho más amorosa, porque está hablando acerca de creyentes que han fallecido. Porque si creemos, y esto sí creemos, que Jesús murió y resucitó, también, ¿cierto?, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por tanto, decimos esto, dice, en palabra del Señor. Esa frase es importante de notar allí. Decimos esto en palabra del Señor. No está haciendo referencia a que Jesús lo haya dicho antes en el Evangelio. Pablo está diciendo que esta es una revelación especial que él recibió por parte del Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo, como apóstol, ¿cierto?, recibía esas revelaciones especiales de parte de Dios y las transmitía porque Dios en esta época, cuando se escribe la Escritura, estaba, ¿cierto?, hablando, revelando de manera directa a los hombres. Hoy Dios nos habla por medio de su palabra. Nosotros no estamos esperando revelaciones especiales de nadie, porque sabemos que lo que la palabra de Dios dice, eso es la verdad de Dios. Y Dios se encargó de revelarnos, hermanos, hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? No dejó nada sin revelar, hasta el fin de los tiempos. Ahora dice, yo quiero hablarles de una revelación. El capítulo paralelo a esta carta de Tesalonicenses es 1 Corintios 15. A partir del verso 51, él va a describir también esto mismo, el arrebatamiento del apóstol Pablo. Y mire lo que dice. Dice 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, aquí les digo, ¿qué cosa? Un misterio. Ahora, no es un misterio porque no se sepa, sino porque no se sabía. En el Nuevo Testamento hay 7 misterios, 7 cosas que antes nunca fueron reveladas en la Escritura, pero que ahora, a través de la revelación de Jesucristo, sabemos. ¿Cuáles son esas cosas? Le menciono algunos de ellos. El misterio de la encarnación, que Dios se hiciera hombre. Era algo impensado en la mente del judío del Antiguo Testamento, pero para nosotros es algo tan real. Que la iglesia, hombres y mujeres de cada pueblo y nación, no solo judíos, sino también gentiles, pasan a ser parte del cuerpo de Cristo. Era un misterio. Ahora el arrebatamiento de la iglesia, que un día Cristo iba a venir a buscar los suyos y nos va a dar cuerpos glorificados para estar eternamente con Él, era un misterio. Nunca se menciona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla infinidad de veces respecto al día del Señor, ese día de su venida, el día de la destrucción, el día de la venganza, el día del juicio. Pero esto, dice Pablo, es una revelación nueva, el que nosotros vamos a ser arrebatados. Porque la Biblia, hermanos, es una revelación progresiva. Dios no reveló todo en Génesis 1:1. Él fue revelando a través de los tiempos, las épocas, y nos da una revelación completa a través de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, hoy nos ha hablado a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo. Dice, Él nos habló de muchas maneras, en muchas ocasiones, pero ahora, y nos ha hablado, tiene el carácter de algo definitivo. Nos ha hablado, dice, por medio de Jesucristo. Y esto es una revelación de Jesucristo. Y dice Pablo, este era un misterio, pero que ahora está siendo revelado. ¿Y qué es lo que está siendo revelado? ¿Cómo va a ser? Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos. Me encanta eso de Pablo, ¿no? Él está viviendo hace 2000 años atrás y él dice, nosotros que vivimos. Él se incluye en el arrebatamiento, por si acaso, dice, por si alcanza a llegar. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Se acuerdan cuál era el cuestionamiento de los tesalonicenses? ¿Qué pasa con los hermanos que se murieron antes que el Señor venga? Pablo le dice, hermanos, no se preocupen por ellos, que nosotros no le vamos a aventajar a ellos. Nosotros no les vamos a tomar la delantera, también se puede traducir. Y luego va a decir, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No hay que sentir pena, dice, por los que ya partieron. Porque ellos ya están con el Señor espiritualmente, por eso van a venir con Él. Y 2, dice, porque ellos van a ser los primeros en resucitar. No se entristezcan, alégrense, piensen en los hermanos como los que nos ganaron la delantera, ¿sí? Se fueron antes que nosotros, están disfrutando ya. Nuestros queridos hermanos que partieron a la presencia del Señor ya están con el Señor gozándose, libres de las preocupaciones y dolores que tenemos en nuestra vida presente acá. Ahora dice, el Señor mismo, hermanos, el Señor mismo. A diferencia de la segunda venida de Cristo que usted puede encontrar en Mateo capítulo 13, en Mateo capítulo 24 y en Mateo capítulo 25, donde los ángeles son enviados a recoger de cada rincón de la tierra a los escogidos, muy probablemente creyentes de la tribulación y judíos creyentes de la tribulación.
Pero acá dice que el Señor mismo es quien viene a nuestro encuentro. Y lo va a decir más adelante, dice, en el aire. En la segunda venida de Cristo, la Biblia afirma, y Zacarías va a hablar acerca de eso en el capítulo 4, dice que Cristo va a posar sus pies sobre el monte de los olivos y se va a partir y se va a hacer un gran valle donde se va a desarrollar lo que llama la Biblia la guerra o la batalla de Armagedón. Yo sé que es mucha información, ¿sí? Pero ¿dónde tenemos que apuntar? Es la esperanza gloriosa que estamos teniendo. Y luego vamos a ir aprendiendo mucho más de eso. El Señor mismo dice, con voz de mando. Y allí el énfasis de esa voz de mando es un llamado militar. ¿Usted escuchaba cuando algún cierto militar da una orden? Yo la verdad no estoy un poco ajeno, ¿cierto?, al mundo militar, pero me encantaba ver la parada militar desde niño, ¿sí? Creo que vimos esta última parada militar con nuestro hermano Lorenzo, ¿cierto? Así es. Y de repente se escucha una voz fuerte y dice, ¡Mort! Y todos se ordenan. Pablo dice, así va a ser. El Señor con voz de mando nos va a decir, vengan acá. ¿Sabes? Eso nos evoca la imagen cuando el Señor Jesucristo va a resucitar a Lázaro. ¿Se acuerdan? Ahí en Juan. Dice que se acercó a la tumba y gritó, exclamó en alta voz, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba. El Señor Jesucristo resucitando a uno que estaba muerto y acá el Señor Jesucristo resucitando a todos los que murieron en Cristo. Ahora, hemos hablado de que la resurrección siempre nos habla de un cuerpo físico que es transformado, ¿sí? Por eso el espíritu está con Dios. Usted muere y va directamente a la presencia de Dios. No se queda en la tumba. El alma no duerme. El que duerme es el cuerpo. Dice, pero pastor, esos hermanos que murieron quemados en el circo romano, destrozados por las bestias, el Señor sabe lo que queda en la tierra de ellos. Esa molécula que queda de ellos en la tierra, esa molécula va a escuchar la voz de Jesucristo y va a ser transformada y va a ser unida a las otras moléculas que quedaron allí para luego formar un cuerpo glorificado con un espíritu glorificado para darnos eternamente, ¿cierto?, esa conexión y estar con ese cuerpo glorificado por la eternidad con Cristo. Cristo tenía un cuerpo glorificado cuando resucitó, ¿se acuerdan? Era reconocible. Era palpable, podía comer, podía, ¿cierto?, hablar, podía ser reconocido. Pero, al mismo tiempo, traspasaba lugares. ¿Se acuerda que él entró a una habitación que estaba cerrada? Volaba, ascendió al cielo en una nube. Eso es un cuerpo glorificado. Y hermano, usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. ¡Qué esperanza!, ¿no? ¡Qué gloriosa esperanza! Dice, con voz de arcángel. Esta es la única mención a la palabra arcángel fuera de Judas 9, donde se habla del arcángel Miguel, el cual dice, Judas luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Arcángel significa un grado, ¿cierto? Un ángel que está por sobre los demás, que tiene una autoridad. El otro lugar donde se menciona a Miguel es en Daniel capítulo 9, donde Daniel está orando para que Dios le revelara lo que significaba la visión que él estaba viendo. Y hubo uno que vino para darle la revelación y le dijo, ¿sabes qué? Me demoré porque tuvimos una lucha muy grande con los príncipes de Persia, hablando del mundo espiritual. Pero dijo, vino a ayudarme uno de los príncipes llamado Miguel, el cual lucha por tu pueblo. Miguel como ángel superior encargado de cuidar al pueblo de Israel. Ahora, la tradición judía decía que habían 7 arcángeles, pero eso es extra bíblico. La Biblia nos habla de un solo arcángel. Independiente de cómo sea esto, el énfasis está en la autoridad. Dice el Señor mismo, con voz de mando. Y también este arcángel, ¿cierto? Se va a escuchar una voz de autoridad, con voz de mando. Y luego dice con trompeta de Dios. La trompeta de la Biblia tiene muchas funciones. ¿Para qué servía la trompeta? Para convocar, ¿no? Cuando el pueblo de Israel tenía que juntarse cuando estaba en el campamento, se tocaba la trompeta. Y eso tiene la misma idea de nosotros siendo unidos al Señor Jesús, al sonido de la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados. La palabra ahí arrebatados en su original es harpazo. Harpazo. ¿Usted ha escuchado eso, no?
Es como la idea de algo que es violento, de que algo que es rápido. Cuando Pablo lo va a describir en 1 Corintios 15, dice esto va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos. Alguien dijo que los creyentes chinos van a ser los primeros en llegar al cielo, ¿no? Porque tienen los ojitos chiquititos, es más rápido el abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Y nuestros cuerpos, dice Pablo, después lea 1 Corintios 15, 51 en adelante. Dice, lo corruptible se va a transformar en incorruptible. Lo mortal en inmortal. En un abrir y cerrar de ojos. Y lo más importante, queridos hermanos, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentados con estas palabras. Si hoy hay algún tipo de desánimo en nuestra vida, hermanos, que nos alentemos con esto. Con este pensamiento que llena el alma, el corazón y que no alcanzamos a dimensionar. Pero usted cuando le sienta ese dolor físico, esa enfermedad, dígase a usted mismo, pero un día voy a tener un cuerpo glorificado. Cuando usted esté en algún tipo de angustia, algún tiempo de dolor, usted dígase a sí misma, a sí mismo, pero un día voy a ser arrebatado. Cuando usted se levante hoy día por la mañana, mañana por la mañana, o se acueste por la noche, usted diga, voy a escuchar esa trompeta. Voy a escuchar por primera vez la voz de Jesús. Piensa eso, por primera vez va a escuchar la voz audible de Jesús. Jesús le habla por su palabra, pero un día usted va a escuchar la voz audible de Jesús. Que le va a llamar, ven a casa, ven a casa. Y esa esperanza es la que debemos abrigar, mis amados, y es la que debemos compartir. Aquellos que se queden van a experimentar el tiempo más cruento que este mundo jamás ha vivido. Aquellos que se queden. ¿Quiénes se quedan? Los que no han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Esos se quedan. Pastor, pero yo no estoy tan en comunión con Dios. Hermano, si usted es un hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que a usted Dios le perdonó sus pecados. Perdonando, dice Colosenses capítulo 3, verso 13. Todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó Cristo? O sea, del pasado, del presente y del futuro. Sí, hermano, porque cuando Cristo murió por usted en la cruz, usted todavía ni había nacido. Y Él ya sabía, y Él perdonó todos los pecados. ¿Quiere decir eso entonces que tenemos chip libre para pecar? ¿Por qué no? Porque no agrada a Dios, dice la hermana Mónica. ¿Y eso a usted qué le va, hermana Mónica, que no le agrada a Dios? ¿Por qué le preocupa eso? ¿Y por qué, pues, hermana? ¿Sabe por qué, hermana? Porque usted es creyente. Por eso usted tiene esa conciencia de que no se puede vivir en el pecado. La gente que no conoce a Cristo no le importa esto. No se va a levantar un día domingo en la mañana para ir a la iglesia. No se va a afligir porque no leyó la Biblia ni porque oró o no oró. Yo conversaba con una mujer predicándole el Evangelio, la necesidad del arrepentimiento de pecados. Y veía que ella me escuchaba con mucha atención. Pero después le dije, pero ¿te interesa esto? Me dijo, no, la verdad no estoy interesada. Es como quien te ofrece un producto, ¿cierto? Y no, gracias. No estoy interesado, la verdad, trabajo bastante y el domingo lo dedico para mi familia. Muy bien, le digo. Muy bien. Pero sabes, tú para las cosas importantes tomas tiempo, ¿no? Dios no es importante para ti. No sé, me dijo. No es importante para ti. Esa persona se va a quedar en el arrebatamiento, no va a tener lugar. Porque no está esperando a Cristo. Le da lo mismo. Hermanos amados, Juan, hablando de la esperanza futura, y con esto quiero terminar, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, su venida, ¿sí? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. ¿Usted tiene la esperanza de ver a Jesús? Entonces Juan le dice, purifíquese, porque Él es puro. Purifíquese porque un día nos vamos a encontrar con Jesús. Y sabes, si eres un hijo de Dios que anda en los caminos de Dios, tú vas a ir así, con los brazos abiertos a recibir al Señor. Si eres un hijo de Dios que nos sigue, que estás avergonzando a Cristo con tu vida, vas a ir igual. Pero sabes, vas a ir así. Como, no me mires, Señor. Y el Señor igual te va a decir, bienvenido a casa. Como el hijo pródigo llega a su casa todo haraposo. Y el padre luego le viste con ropas limpias. Yo quiero, ¿sabes?, llegar con gozo al cielo, no sintiendo vergüenza. Yo sé que si aún llego sintiendo vergüenza, Él me va a consolar igual, porque es mi Padre, ¿sí? Pero quisiera llegar al cielo con gozo, con alegría. Como dijo o decía ahí la canción, trayendo coronas delante de Él. Vamos a orar para terminar este tiempo. Te pido que cierres tus ojos. Si estás allí, no estás a cuenta con Dios, este es el día. Dios le dijo a su pueblo por medio del profeta, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Pongámonos a cuentas. Si nunca le has pedido a Cristo que entre en tu vida, en tu corazón, que sea tu Salvador, pídele hoy que te salve y te perdone para que puedas tener esa esperanza bendita de ser arrebatado un día. Si eres un creyente que está amando a Jesús, que Dios te dé gracia para amarlo más con toda tu alma, con todo tu corazón. Padre Santo, aquí estamos como iglesia, nos hemos extendido en este tiempo, pero es que, ¿qué menos, Señor? ¿Cuánto más pudiésemos decir? Qué precioso es pensar que un día vamos a escuchar tu voz, esa voz que vino para traernos salvación. Esa misma voz que creó el universo. Esa voz que es una voz de mando, una voz de autoridad. Qué gozo es saber que no vamos a pasar por ese tiempo de ira, de copas derramadas, de temor, de aflicción. No, Señor. No, porque tú vas a librarnos. Nos vas a llevar al cielo a resguardarnos, Señor, para darle justo castigo a este mundo que no te ama, que no te busca. Más bien, se empeña, Señor, en deshonrar tu santo nombre. Padre, oramos, Señor, en este tiempo por nuestra nación, pensando, Señor, en tantas cosas terribles que pasan. En la ley de aborto, Señor, que se ha aprobado. Somos hoy, como todas las naciones, Señor, una nación asesina. ¿Cuántos niños, cuántas niñas, Señor, no van a ver la luz de un día? Pero sí van a ver la luz de tu presencia. Señor, gracias por eso, porque tú dijiste que los niños eran tuyos y que de ellos es el reino de los cielos. Señor, en el cielo van a haber muchos bebecitos, muchas, Señor amado, bebés chilenas, abortadas aquí en la tierra, despreciadas aquí en la tierra, pero que por tu gracia van a ser salvadas, Señor, y van a estar un día para disfrutar de un mundo, Señor, sin muerte, un mundo sin mentiras, un mundo sin corrupción. Señor, que tu iglesia sea un baluarte de ese mundo aquí en la tierra. Que nuestra iglesia, Señor, se llene de gozo. Que en nuestra iglesia haya amor, haya paz, armonía. Que nuestra iglesia se caracterice por el brillo de tu gloria, Señor, en la armonía de los hermanos. Como dice el Señor amado Juan, mirad cuál amor nos ha amado, con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Señor, que cada uno de nosotros tenga esa convicción plena en su alma. Oramos por esto en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la verdad no miré el reloj, pero vamos a cantar una vez más esta canción que aprendimos hoy para despedirnos, ¿sí? Cuando aproveche, tómese su tiempo de hablar con los hermanos, abrazar a los hermanos, compartir ahí con José, con la hermana Elena, con Alejandro, con el hermano Samuel, conózcanlo, pregúntenle, ¿cierto? Anímenlo mutuamente y sabe, el Señor va a seguir haciendo crecer nuestra iglesia. Cantemos, pongámonos de pie.